Muy bien, pues vamos a recordar algunos versículos que hemos visto ya. El primero que quisiera que viéramos es Romanos 3:27. Romanos 3:27 tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley de la fe. Y dice la escritura así, vamos a leer desde el 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recuerde, nosotros vivimos por la fe de Jesús. No es nuestra fe, es la fe de Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es a través de la fe. Y esto es un don de Dios, es el regalo de Dios, así como nos lo enseña Efesios capítulo 2. Bien, versículo 27 de Romanos 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida, dice la escritura. ¿Por cuál ley? ¿Por acaso la ley de las obras? Es decir, la ley de Moisés. No, pero por la ley de la fe, por la ley de la fe. Y hemos hablado acerca de que cuando decimos o pronunciamos o queremos describir ley, la ley tiene que ver con algo que es consistente, que no cambia, que siempre se ejecuta, se ejerce, causa lo mismo de la misma manera según sea esa ley. Por ejemplo, aquí está hablando de la ley de la fe, que es una ley espiritual donde opera en el reino de Dios. La ley de la fe opera en el reino de Dios aquí en la tierra para manifestar del reino de Dios, de la excelencia del reino de Jesucristo que está en nosotros, a el reino natural o material que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, que palpan nuestras manos. Entonces la fe es como la mano que se introduce en el ámbito espiritual y ha de manifestar en el ámbito natural lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que la ley de la fe es algo que es consistente, siempre opera y trabaja de la misma forma. Por eso, cuando a nosotros no nos están saliendo bien las cosas de acuerdo a lo mejor de Dios, de acuerdo a la palabra de Cristo, de acuerdo a lo que Dios nos ha concedido, no esperemos que las cosas cambien si nosotros no cambiamos de manera de pensar. Cuando las cosas no están funcionando en nuestras vidas, necesitamos revisar nuestra manera de pensar para saber si es acorde a lo que el Señor nos enseña en su palabra. De otra manera, no esperemos que cambie, porque la ley de la fe es consistente, y si no estamos operando en la ley de la fe, no estamos apropiándonos de lo mejor de Dios. Así es que no esperemos apropiarnos fuera de lo que ya está diseñado y definido en la palabra. Y para entender estas cosas, para entender cómo opera la ley de la fe, para entender cómo opera lo que ya está declarado, definido, diseñado en el reino de Dios, vamos a ver algunas escrituras que es muy importante que podamos conocer y entender. Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, por favor. Y vamos a recordar la historia de una mujer que por muchos años había sufrido una enfermedad que la Biblia la describe como una enfermedad de flujo de sangre. Dice, Jesús iba de camino a casa de un principal de una sinagoga a sanar a su hija. Y mientras esto sucedía, mientras iban por el camino, dice el versículo 25, una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años, fíjense, había sufrido mucho
de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, la mujer de alguna manera o de otra había confiado en los médicos, en los procedimientos naturales, y ella había puesto todo su corazón en ello, y no solo esto, sino su dinero, y nada le había funcionado y le iba peor. Es muy importante que entendamos algo. Nosotros no estamos hablando en contra de los médicos. Nosotros no estamos hablando en contra de los procedimientos médicos tampoco. Nosotros no estamos hablando en contra de los medicamentos. Y déjeme decirle que aunque los medicamentos no son invento de la palabra de Dios, y los médicos y el proceder de los médicos no es el diseño de Dios o lo mejor de Dios, pero gracias, y lo hemos dicho muchas veces, gracias a los médicos y gracias a los medicamentos, muchos creyentes que no tienen ahorita la fe suficiente han podido salvar sus vidas, porque de otra manera ya hubieran fallecido. Así es que gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los procedimientos médicos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos, por no decir que todos, nunca te garantizan una total recuperación, porque siempre hay consecuencias. Así es que la palabra nos enseña un camino mejor. ¿Por qué digo estas cosas respecto a los médicos y a los procedimientos? Porque no debemos entrar en culpa y en condenación. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien creyente nacido de nuevo, un verdadero creyente nacido de nuevo, tiene garantizada la vida eterna. Así es que más allá porque se equivoque, escoja un médico cuando tiene un síntoma y pierda la vida, tiene garantizada la vida eterna, porque la vida eterna no es por obras, es por gracia. Pero Dios nos enseña un camino mejor, más excelente, lo que Él nos ha concedido por gracia. Pero no podemos aprovechar estos beneficios si no entendemos cómo opera el reino de Dios en nuestras vidas y cooperamos con la ley de la fe. Cooperamos con las leyes que se mueven en el reino espiritual. Lo mismo, si vivo en depresión, si vivo en inseguridades, si vivo en escasez, en pobreza, si vivo en frustración, si nada me sale bien, si no tengo éxito, si no puedo cumplir el propósito de Dios, hay una respuesta, y la respuesta está en la palabra de Cristo, y necesitamos entender cómo opera el reino en el cual ya estamos injertados. Porque si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos injertados en el reino de Cristo. Dice la palabra en Colosenses que fuimos sacados de las tinieblas y puestos, trasladados al reino de Jesucristo, para reinar y gobernar aquí en la tierra mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros. Así es que es muy importante que entendamos esto. Y esta mujer se prestó a los procedimientos médicos y a los medicamentos y gastó todo su dinero, y nunca le fue bien, sino antes le iba peor. Así es que déjame decirte algo: mientras tú insistas y tengas el coraje para apoyarte en los médicos y en los procedimientos médicos, tú tendrás los resultados que ellos te puedan ofrecer. Mientras tú tengas el coraje para aguantar la enfermedad y para acostumbrarte a ella, mientras tú tengas la decisión y la entereza, y no me malinterprete, por favor, escuche bien lo que digo, y no estoy hablando de manera sarcástica, pero estoy hablando de la práctica. Cuando usted tenga la fuerza y el entendimiento de aguantar la enfermedad, usted seguirá enfermo. En el momento en que usted se rinda a sí mismo, a su propio esfuerzo, y usted confíe en el Señor, entonces los resultados serán diferentes. Ahora, sabemos que hay muchos que utilizan a los médicos y a los medicamentos y encuentran resultados. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, porque Dios es un Dios bueno y siempre quiere lo bueno
para todos nosotros. Pero lo importante es que mientras nosotros permanezcamos firmes en aguantar la enfermedad, pues la enfermedad nunca se irá. Mientras nosotros seamos firmes en aguantar la inseguridad, la frustración, el desánimo, la baja autoestima. Hay gente que tiene una estima muy baja, pero ¿cómo insiste y persiste en ello? Y nunca se irá la baja autoestima de la persona. Mientras nosotros permanezcamos firmes en esas cosas, ahí seguiremos. Necesitamos rendirnos. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, en Mateo capítulo 11, venid a mí los trabajados y cargados, es decir, ya no te resistas más, ven a Jesús, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero como hemos dicho una y otra vez, esto no es para que alguien se condene, pero para que alguien sepa que hay respuesta en Cristo y una respuesta verdadera. Así es que esta mujer estaba en esa situación. Y entonces dice la Escritura en el versículo 27, oyó hablar de Jesús, oyó. La fe viene por el oír. Necesitamos oír, permanecer oyendo. Dice, como oyó hablar de Jesús, oyó hablar de los milagros de Jesús, oyó hablar de que en Jesús había poder para sanar, y entonces llegó por detrás entre la compañía, entre las gentes, y tocó su vestido. Dice, porque decía, si toco su vestido, tan solamente su vestido, seré salva. Y entonces la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Jesús, conociendo que de él había salido virtud, volviéndose ante la gente, dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, si todo el mundo te aprieta, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así es que la mujer oyó de Jesús. Necesitamos oír la palabra de manera continua, porque la fe viene por el oír. Así es que una de las leyes que operan en el reino es cuando escuchas la palabra, cuando oyes la palabra, la fe se activa, la fe se empieza a ejercitar. Ahora es importante que también entendamos que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Esto es consistente. Si tú no operas en la fe, no obtendrás ningún resultado. ¿Por qué? Porque esta es parte de la ley de la fe. ¿Cómo opera la fe? Necesitas declarar y necesitas ir, actuar, caminar conforme a lo que estás creyendo. Hay un testimonio que escuché de un hombre de Dios del siglo pasado, que Dios lo usaba mucho en sanidades, en señales y prodigios, y fue una vez, le pidieron que fuera a orar por una mujer que estaba en coma, en un hospital, y él era convencido de que la fe sin obras era muerta. Y al ir a orar por aquella mujer, habló a su oído y le dijo, yo sé que tú estás inconsciente, que tu cuerpo está prácticamente inerte, pero sé que tú puedes escucharme. Así es que necesito que si quieres ser sanada, que lo manifiestes de alguna manera. Tan solo mueve alguno de tus dedos de tu mano o haz algún acto, manifiéstalo. Y dice ese testimonio que la mujer movió su dedo meñique. Y entonces aquel hombre oró y aquella mujer fue sacada del coma y Dios la sanó con poder. Lo que quiero decirte es que oímos la palabra para que la fe empiece a ejercitarse. La fe que nos ha sido dada, ya, si eres un creyente nacido de nuevo, es porque ya te fue dada la fe de Jesús. Pero tenemos que declarar la palabra y actuar conforme a lo que hemos creído. Esta mujer no solo escuchó, no solo dijo, si toco su manto, sino que se convenció de que tenía que actuar. Pero aquí hay algo muy importante, así como ahorita hablé, que si tú te mantienes aguantando la enfermedad y te mantienes en tus fuerzas,
con las cosas, y estas cosas nunca serán de tu vida, así hay la parte positiva. Porque esta mujer era religiosa, porque era judía, y ella sabía que su condición no podía presentarse públicamente ante la gente. Porque en la medida en la que ella tocara a la gente o la gente la tocara a ella, todos se convertirían en impuros de acuerdo a la ley de Moisés. Así es que aquella mujer tuvo que sobreponerse ante la religiosidad y violentarse para poder ir y llegar a Jesús. Yo no sé si podemos entender o comprender cómo es que esta mujer le hizo, pero no tenía cita con el Señor Jesús, no había de esas vallas para que el camino estuviera libre, la gente le conocía, así es que si la veían, ella podía ser apedreada porque seguramente sabían que era la mujer que tenía ese padecimiento. Así que aquella mujer tuvo que haberse valido de mucha valentía y de estrategia para que no la vieran y aún meterse entre toda la gente, porque dice la Escritura que al Señor Jesús lo apretaba todo mundo iba caminando, pero todo mundo estaba alrededor de él, todo mundo le tocaba y él tocaba a todo mundo que estaba a su alrededor. Para que la mujer llegara ahí, tuvo que haber pasado por lo mismo. Tuvo que haber tocado a muchos y muchos la apretaron. Así es que seguramente ella se valió de ciertas estrategias para que no la reconocieran y se sobrepuso a la religión, sobre todo a la ley que la señalaba como impura, que era la ley de Moisés. Pero no solo ello, sino que se armó de valentía para alcanzar lo que ella había creído. Y entonces yo lo digo de manera positiva ahora. Una vez que nos rendimos al Señor, no solo dice la Escritura que debemos de venir porque estamos trabajados y cargados a Cristo, como ella vino a Cristo, pero tenemos que entender también que dice la Escritura que debemos sujetarnos, someternos a Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos sujetarnos a Dios para que entonces podamos resistir al mal, resistir al diablo, para que el mal y el diablo huyan. Pero primero dice, Dios resiste a los soberbios, y cuando nosotros nos empecinamos, nos esforzamos en mantener lo que mal nos hace, como los que están en un mal hábito, o los que están en algo que les hace daño y se esfuerzan tanto por permanecer ahí hasta que mueren. Pero si negamos todo eso y nos rendimos al Señor, y entonces nos esforzamos no confiando en nosotros para no ser soberbios. A veces la soberbia creemos que son cosas como tener mucho dinero y maltratar a otros y creernos mucho. Bueno, eso está bien, soberbia, pero soberbia es quererlo hacer por nosotros mismos, confiar en nosotros y no confiar en el Señor. Entonces, una vez que estamos confiando, no solo tenemos que entender, estamos escuchando la palabra, estamos caminando en la fe, estamos creyendo en algo, en mi sanidad, en mi salud, en mi bienestar, en mi prosperidad, en mi seguridad, en mi salvación, en mi perdón, en mi restauración, en la voluntad que Dios me ha dado, en el ministerio, en lo que yo quiero hacer para servir al Señor. Y yo necesito ser valiente y violento en contra de las adversidades. Recuerda que el Señor Jesucristo también dijo, no lo vamos a ver, pero en Mateo él describe, dice, el mayor entre todos los nacidos de mujer, desde el principio hasta ahora, es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que este. ¿Y quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Pues puede ser tú o yo, porque ya dijimos, Colosenses dice
que fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Ahora nosotros no somos como Juan, pero somos hijos de Dios en el reino de Cristo aquí en la tierra. Así es que imagínense, y cuando Jesús enseña estas cosas, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no son aquellos que se rebelan contra la disciplina o que se rebelan contra las leyes de los gobiernos. No, violentos aquellos que resisten, que se mantienen, que perseveran en contra de las adversidades. Pero es muy importante también que una de las leyes que operan en el reino de Dios es que tú y yo fuimos llamados a odiar. Y ahí esto puede traer mucha luz para que nosotros podamos entender en dónde estamos. Si yo no aprendo a odiar, detestar, airarme, aborrecer al mal, entonces voy a permitir que esto venga cerca de mí y se acobije a mi lado. Si yo no estoy dispuesto y no entiendo que debo aborrecer al diablo, detestarlo, odiarlo, y con ello el mal, y con ello estoy hablando de la enfermedad, aquel que quiere vivir de manera saludable, y esta es la promesa de Dios, necesita odiar la enfermedad así como odia el pecado. Aquel que no puede salir de una situación difícil, digamos la escasez, si no aprende a odiar y a resistir la pobreza y la escasez, porque no me malinterprete, no estoy hablando de rangos económicos, cada quien puede decidir su estilo de vida, pero si el dinero es el que te está imposibilitando, el que te manipula y no puedes hacer nada como para servir a Dios y vivir de manera gozosa y feliz, pues entonces necesitamos entender que hay un problema. Y si no somos capaces de entender que debemos odiar a los problemas, no estoy hablando de odiar a las personas, odiar a los problemas, entonces los problemas van a llegar y van a hacer cobijo cerca de nosotros. Necesitamos odiar la enfermedad, necesitamos odiar la escasez, necesitamos odiar la maldición, necesitamos odiar el pecado, necesitamos odiar al diablo, necesitamos odiar la culpa, la condenación. Estas cosas no provienen de Dios, de las cuales fuimos ya redimidos por Cristo. Es muy importante que entendamos esto. Aquella mujer, seguramente por el contexto, ya se había rendido de confiar en lo humano, y no solo ello, sino que estaba detestando su situación. Tan es así que se convirtió en alguien violenta, aún en contra de la religión o de lo que le podía pasar para alcanzar a Jesús. Pero ella vino a Jesús porque actuó en la fe. Y resulta que venir a Jesús es venir a la palabra. Y resulta que venir a Jesús es venir a adorarle y exaltarle y a ser agradecidos. Y resulta que venir a Jesús es declarar su palabra. Y resulta que venir a Jesús es saber que soy altamente favorecido. Pero aquí hay algo bien interesante, porque aunque muchos dicen que Jesús no sabía, y tiene cierto mérito esto, es decir, que Jesús no sabía quién le había tocado. Lo importante es que Jesús no había hecho una cita con la mujer, Jesús no había hablado con la mujer, Jesús no estaba, según el relato, esperando en ese mismo momento, porque él estaba decidido a ir con Jairo a su casa para resucitar, para salvar a la hijita de Jairo. Así es que no estaba previsto esto,
pero aquella mujer tocó a Jesús sin pedirle permiso. ¿Qué debemos entender respecto a cómo opera el reino de Dios? ¿Qué ley podemos entender aquí? Que Dios es bueno en todo tiempo y toda promesa que nos ha sido concedida en Cristo es sí y es amén. Toda promesa que nos ha sido concedida en Cristo es sí y es amén. No necesitamos esperar que Dios nos responda para ver si nos quiere sanar, para ver si nos quiere prosperar, para ver si nos quiere que caminemos en su voluntad, para ver si nos quiere amar, para ver si nos quiere bendecir, para ver si nos quiere librar de la culpa y del pecado. No necesitamos esperar que Dios nos responda, porque Él ya lo hizo. Y toda promesa de bendición en Cristo es sí y es amén. Así es que no esperemos venir a Cristo para que Cristo nos diga, sí te lo concedo. Ya nos fue concedido para que nosotros, a través de la ley de la fe, a través de la fe, tomemos como esa mujer tomó lo que ella necesitaba de Cristo. Nosotros tomemos lo que ya nos fue concedido. Esto es súper importante porque el religioso, y desafortunadamente muchos creyentes, están pidiéndole a Dios que les dé algo que ya les dio. Y por eso no obtienen. ¿Por qué? Porque la ley del reino, las leyes que operan en el reino son consistentes. Así no funciona. Funciona si tú tomas por la fe lo que te fue concedido. Esa es la ley y es consistente. Nunca va a cambiar. Lo mismo, si tú le pides perdón a Dios por tus pecados esperando que te libre de la culpa, nunca vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque ya fuiste perdonado en Cristo y todos tus pecados fueron perdonados. Así es que para librarse de la culpa necesitas entender el poder del perdón que ya te fue otorgado. No podemos vivir en santidad o buscar vivir en santidad como lo dice Romanos, donde dice el apóstol Pablo que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Debe ser nuestro diario vivir. No podemos entenderlo y hacerlo así si no comprendemos y entendemos que amamos a Dios porque Él nos amó primero y lo amamos sobre todas las cosas. El que no entiende esto y no se puede ejercitar en esto, fácilmente va a caer en cualquier tentación y cualquier pecado. Y el que no entiende que si te sujetas al pecado te haces esclavo del pecado, cualesquiera que este sea, y no estoy hablando de errores que cometamos espontáneamente, porque nadie es perfecto, pero estoy hablando de cuando te quieres sujetar al pecado, a cualquiera actitud que... Recuerda, pecado no está difícil entenderlo. Pecado es todo aquello que no dé gloria a Cristo. Pecado es todo aquello que es contrario a la palabra de Cristo, sea humano, sea religioso, sea de cualquier naturaleza, si no es de acuerdo a la palabra del Señor en la voluntad de Cristo, de manera de caminar en el corazón y en el propósito de Dios, entonces lo que no proviene de fe es pecado. Pero es muy importante que entendamos entonces que necesitamos entender las cosas, cómo opera el reino de Dios. Después esta mujer, cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y aquella mujer con temor y temblor, dice la Escritura, que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero resulta que con temor y temblor estamos delante de la gente para caerle bien a la gente, pero no con temor y temblor para cuidar nuestra salvación. Con temor y temblor estamos esforzándonos más de lo necesario para trabajar, para hacer negocios, para tener amigos, para estar bien con nuestros hijos o con nuestro cónyuge o con nuestros parientes, pero descuidamos honrar, tener temor y temblor para cuidar nuestra salvación. Nos preocupa más el qué dirán que amar la palabra y cuidar con diligencia nuestra salvación. Y después dice la Escritura que esta mujer le dijo toda la verdad a Jesús respecto a lo que le había sucedido. Así es que es muy importante que entendamos cómo operan todas estas cosas. Pero hemos hablado ya de esto, pero aquí
las tres cosas más importantes o las tres cosas en las cuales podríamos, digamos que completar lo que ya habíamos visto, porque habíamos visto que tenemos que escuchar la palabra para que la fe se empiece a ejercitar, tenemos que declarar. La fe sin obras, parte de las obras de la fe es declarar. Diré yo al Señor, el Salmo 91 dice, diré yo al Señor, y después vienen todas las bendiciones. Diré yo al Señor. Por eso yo te invito que cuando declaremos el Salmo 91, lo declares tú, aprendas a declararlo tú también. Yo le voy a decir rápidamente aquí un paréntesis, dos cosas. Normalmente los domingos y los jueves participamos del pan y de la copa, de la cena del Señor. Yo no los veo a ustedes, pero les voy a invitar a que ustedes todos los domingos y todos los jueves tengan el pan y tengan el vino, por decirlo así, usted ya sabe a qué me refiero, para que usted mismo participe de la cena del Señor y que usted aprenda lo que estamos declarando de acuerdo a la palabra. Eso debería de entenderlo y aprendérselo ya, porque tenemos muchos años haciéndolo y diciéndolo, y seguramente usted tiene ya mucho tiempo siguiéndonos. Así es que le voy a animar en el nombre de Jesús a que lo haga. Así es que, así como muchas veces, prácticamente en todas las reuniones, declaramos el Salmo 91 y dice: diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Y luego, pues tú me libras, y empieza a declarar todas las bendiciones declaradas en la confianza. Pero es el creyente declarando, Y después, aquí va una de las cosas nuevas que aprendimos el día de hoy, es venir a Jesús. Aquella mujer vino, es decir, la fe manifestó sus obras, pero venir a Jesús es que tú necesitas manifestar la fe. Ven a la palabra, ven a escudriñar la Escritura, ven a Jesús. ¿Cómo puedes tener compasión sobre tus vecinos? ¿Cómo puedes tener compasión sobre las gentes que de repente están cerca de ti, que necesitan a Cristo, pero quizá hay un camuflaje de odio, de soberbia, de alguna situación, una máscara que cubre a las personas que se acercan a ti y que tú las puedes detestar por causa de sus actitudes? Pero si tú no vienes a Jesús y tú no estás en armonía con la palabra, nunca vamos a poder discernir la necesidad de aquellas personas. Por lo tanto, vamos a rechazar a las personas en nuestra carne, y eso no es correcto, porque eso no proviene de fe. Pero necesitamos venir a Jesús continuamente, y no es que vengamos a Jesús como si Jesús estuviera lejos de nosotros. Jesús mora, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Me refiero a venir a la palabra, venir a adorarle, venir a exaltarle, venir a ser agradecidos, como poner consciente mi mente y mi cuerpo para ello. Pero necesitamos ser diligentes, porque ¿cómo vamos a poder hablarles a otros de Cristo? No es a nuestra manera. Cuando todo esté confortable y asequible y cómodo para nosotros, no necesariamente, porque muchos se acercan a ti, pero por causa de nuestro egoísmo, de nuestra falta de armonía con la palabra, de la armonía con el Espíritu que nos está hablando, que nos está guiando, no podemos entender que detrás de la máscara de soberbia, de maltrato, de enojo de las personas, necesitan a Cristo. Así es que, ¿cómo podemos compartir a Cristo si el Señor no encuentra en nosotros la disponibilidad para hacerlo? Pero no se trata de tus competencias, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de que tú estés en la armonía de la fe para que el Señor te pueda usar. Y una de las cosas más importantes es que necesitamos ser violentos respecto al reino de Dios aquí en la tierra. Resistir, enojarnos, odiar el mal, el pecado, al diablo, la enfermedad, la escasez, la culpa, la condenación, la inseguridad, la depresión, cualquiera de estas cosas que manifiesten
la opresión del diablo, desafortunadamente los mismos cristianos han manipulado por sentirse cómodos y han dicho que estas cosas es fanatismo y religiosidad. Ahora resulta que por ser tolerantes se han hecho acreedores de que el mal venga a ser cobijo y a habitar entre nosotros. Eso es religiosidad, eso es despreciar la Escritura. Y no estoy hablando de convertirnos en radicales religiosos como aquellos que profesan otros credos. No, me estoy refiriendo a ser radicales celosos de la palabra para detestar y odiar el mal. No estoy hablando de que me sienta condenado porque algo está pasando en mi vida, no, sino que no debo permitir que echarme a dormir hasta que no eche fuera lo mal que está pasando en mi vida. Y ir a la palabra y venir a Cristo, el Señor me va a dar discernimiento para entender si hay algo que necesito corregir en mi vida. Porque si no lo hago, entonces los golpes de la vida y las situaciones de la vida podrían intentar enseñarme, y esto es más doloroso porque la vida no lo hace en una sola ocasión, lo hace en varias ocasiones hasta que te hace que te caigas, que te bajes del caballo. Así decían allá en mi tierra, el que no se quiere bajar del caballo es porque quiere insistir en su manera de pensar, en lo mismo. Pero es importante que entendamos que Dios es bueno, en todo tiempo es bueno, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, de tal manera que no podemos venir a Dios para pedirle que nos dé algo que ya nos dio, sino debemos entender que todas las promesas de bendición en Cristo son sí, son amén, para que nosotros, entendiendo estas cosas por las leyes que operan en el reino, por la fe vengamos y tomemos lo que es nuestro y seamos partícipes de la naturaleza divina, experimentando lo mejor de Dios, experimentando la verdadera libertad que viene a nosotros por conocer y permanecer en la verdad de Cristo, que es la palabra del Señor. Acuérdense, Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. Padre, la gloria, el honor, la alabanza es tuya. Bendito seas por siempre. Todo honor y toda gloria sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gloria, honor y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición y tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor incondicional sobre nuestras vidas. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, porque dice tu palabra que como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, llamados a reinar en vida porque recibimos de la abundancia de tu gracia y tu justicia. Podemos declarar ahora: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.